Reglamento General de Registro Inmobiliario, si bien es cierto, es una institución pública quien lo saca, durante varios meses nos hemos dado la tarea de estudiarlo bastante, de realizar muchas consultas a la institución, ya que obviamente en el momento que ellos lo sacan, fue tal vez 9 meses atrás, y luego se publicita de que ya va a ser de forma oficial para X fecha, entonces empezamos a leerlo, a tratar de investigar qué era lo que pretendía el Registro Nacional con la publicación de este documento, y bueno, traemos esa pequeña charla. Lejos de hablar un poco de cuáles son las principales modificaciones, es tener como una estructura, de lo que es este reglamento. ¿Y a qué me refiero con una estructura? Ver cómo está compuesto. Él es bastante amplio y a veces esto provoca que nos brinquemos muchas cosas. Esa es la idea, sepamos identificar dónde vamos a encontrar o en qué artículo vamos a encontrar lo que realmente nos interesa o lo que realmente necesitamos encontrar para nuestros proyectos. Un poco de historia. El actual decreto ejecutivo es el 44647. ¿Por qué les digo eso? Porque a la hora que entramos a un buscador de internet, ponemos reglamento general, nos podemos encontrar el anterior. Entonces, una de las consultas que he tenido en los últimos días es, me ponen un defecto, llego y lo busco y me encuentro que todavía está. Bueno, primero lo que hagamos es, veamos qué decreto ejecutivo es el que estoy leyendo, ¿verdad? Y eso es lo que está pasando. Él viene y deroga el reglamento de la ley de catastro y ese decreto. El actual reglamento entró en vigencia el 24 de marzo del 2025. Entonces ya tenemos aproximadamente 3 meses, un poco más, de que lo tenemos en vigencia, y bueno, hemos tenido ciertas diferencias en el transcurrir de los proyectos que estamos realizando. Parte de ese estudio que hemos hecho para poder entender, igual nos vamos un poco tal vez al 2008, en donde existía esa separación entre catastro y registro. ¿Qué pasa? Eran prácticamente 2 instituciones. En el 2008 es que se crea el registro inmobiliario y se unifican estos dos, y lo que se conforman son 2 subdirecciones, la catastral y la registral. Pero ¿qué sucede? Seguimos bajo las mismas normativas separadas. Una normativa para catastro y otra normativa para registro. Entonces, entendiendo lo que el registro quiere es unificar en un solo documento, y por eso crea el reglamento general. Al crear este reglamento, lo que hace es que vamos a encontrar toda la normativa, tanto para los notarios, abogados, como para nosotros como ingenieros topógrafos, ¿verdad? Esa estructura está compuesta de 5 títulos y 31 capítulos. ¿Qué significa esto? Bueno, que lo dividen en 5 partes tratando de acomodarlo para las diferentes áreas, y eso es lo que vamos a ir viendo conforme vamos avanzando. Aquí no me voy a detener mucho, porque lo que les decía y lo que quiero que veamos, y por temas de tiempo, es ir viendo cada uno de estos capítulos dentro de esos grandes 5 títulos, ¿verdad? Entonces, en el título primero, lo que vamos a encontrar son las generalidades del registro inmobiliario. ¿Qué encontramos ahí? Bueno, lo dividimos, como les decía, en 7 títulos. En el capítulo primero nos vamos a encontrar el artículo primero y segundo, que prácticamente lo que nos dice es un glosario, son definiciones del registro inmobiliario, conceptos que ya conocemos y que vamos a encontrar a lo largo de todo el documento. En el capítulo segundo, los artículos del 3 al 7, lo que encontramos son las disposiciones generales del registro inmobiliario, instrucciones que ellos van a dar, el objetivo, qué es lo que pretendían con el reglamento. El capítulo tercero, del artículo 8 al 13, son los departamentos por los que está compuesto el registro inmobiliario. Y en el capítulo cuarto, que son de los artículos 14 al 29, los deberes y de estos departamentos. Eso a veces es importante que lo conozcamos, porque vamos a ver, en el momento que presentamos un trabajo, una de las mayores dudas que llegamos a tener es dónde debo presentarme, o dónde debo mandar a mi cliente, o en qué departamento debo acudir, ¿verdad? Entonces, en estos artículos del 8 al 13 y del 14 al 29 es donde los vamos a encontrar.
Si tengo que hacer una oposición a la calificación, ¿dónde va la oposición? ¿A qué departamento? Entonces, aquí en estos dos capítulos los vamos a encontrar. Eso es información muy general, básica de la institución. Aquí empezamos con ciertos temas a partir del capítulo 5, importantes para nosotros. Por ejemplo, en el capítulo 5 encontramos el artículo 30 al 40, son principios registrales. Ahí hay un artículo en particular que sí quiero resaltar, que es el artículo 33. Anteriormente, y ese es un detalle muy importante que no había omitido, pero es importante que conozcamos, el orden de los artículos que teníamos en el anterior reglamento cambió. Por ejemplo, este es el primero, el tracto sucesivo. Si recuerdan cuál era ese artículo o a qué se refiere, de una forma coloquial estamos hablando de la modificación de planos, el poder demostrar esa relación de hechos o antecedentes a nivel catastral. Anteriormente era el artículo 55, ya no, ahora es el artículo 33. Entonces, empezando por aquí ya tenemos una diferencia en artículos. Entre otros principios registrales, se va más al tema de, como les decía, ya la normativa se unificó a nivel catastral y registral, entonces encontramos otros principios, pero ya a nivel notarial. En el capítulo 6, vamos del artículo 41 al 50, hablamos de las impugnaciones de los defectos. Esta también, me devuelvo un poco lo que le mencionaba ahora con respecto a los procesos, y por eso lo ponemos como en esta escalera. Cuando nosotros presentamos un plano catastro y nos consignan un defecto, necesitamos saber cuál es el proceso que debemos seguir para hacer las respectivas apelaciones. Entonces, el primer proceso es una apelación normal, es esa apelación que realizamos ante el coordinador de proceso, ya sea de forma presencial o a través del sistema del CIRI. Pero en este capítulo vamos a encontrar 3 artículos muy importantes acerca de los procesos para recurrir los defectos. Encontramos la oposición a la calificación en el artículo 44, y esta parte sí es muy importante porque sí surtió algunos cambios, ya que anteriormente en el antiguo reglamento no teníamos un tiempo que definía cuánto iba a durar esta oposición. Entonces, si presentábamos una, era un plazo indefinido. Ahora, en el artículo 45 se establece un plazo de 2 meses. Entonces, si anteriormente ya no lo teníamos, ya lo tenemos normado. Entonces, es algo que debemos conocer para hacerlo valer. Si yo presento una, saber que en buen principio la institución pues debería cumplir con lo que dice el artículo 45, ¿verdad? El artículo 46 también nos habla del ocurso, es el proceso siguiente a la oposición en el caso de que ésta sale rechazada. Si esta sale positiva, pues seguimos con el proceso siguiente sería la inscripción del documento. En este brincamos al ocurso, y también tenemos el artículo 47 y 48 que nos habla de cuál es la forma y el plazo. En esta se presenta 5 días después del rechazo que tuvimos acá. O sea, si esta me lo rechazaron hoy viernes, yo tengo 5 días para poder presentar el ocurso. ¿Y por qué esto va en una escalera? Porque esto va de forma, podríamos decir, vertical. La apelación lo ven los coordinadores. La oposición a la calificación la ve la subdirección catastral, y el ocurso lo ve la dirección del registro inmobiliario. Entonces siempre va en alzada. Y en el último artículo, el 49, encontramos la apelación ante el TRA. El TRA es el Tribunal Registral Administrativo. Esta es la última instancia y aquí agotamos la vía administrativa. ¿Qué significa? Que hasta aquí yo ya llego a este punto, a nivel administrativo o a nivel de institución ya no tengo más a dónde seguir. Ya aquí me tocaría, si todo sale negativo, recurrir a la vía judicial. Entonces, este proceso es muy importante conocerlo, esta escalera. El capítulo 7, artículos del 51 al 55, esto es algo nuevo que se complementó, que se llama documentos complejos. Significa que si yo presento algún tipo de proyecto al Registro Nacional, ellos pueden declararlo como un documento complejo. En estos artículos se establece cuál va a ser el proceso que ellos van a utilizar para decir si un documento es complejo o no.
Entre algunas cosas, leyendo un poco y comentando que es un poco, podríamos decir, subjetivo, porque para mí puede ser complejo, pero para mi colega no. Entonces, es algo que se tiene que llevar toda una línea demostrativa y justificada, y que tiene que quedar incluso en un oficio de por qué se está declarando un documento complejo. Entonces, es importante conocer que si en algún momento nos pasa que hemos tenido casos en donde, por ejemplo, nos suben un plano a una consulta, asesoría legal, por ejemplo, saber que de ahora en adelante se va a llamar documento complejo y tienen hasta un plazo de 3 meses para poder calificar ese documento. Llegamos al título segundo, documentos inscribibles en el Departamento Catastral Registral. Este ya sí nos interesa bastante en la información que trae porque estamos hablando ya del tema de documentos o la inscripción de planos catastrales. En el capítulo primero encontramos los artículos del 56 al 69 que nos habla de los documentos constitutivos en el catastro. Aquí vamos a encontrar algunos artículos que quiero también que conozcan, como es el artículo 62 y 64. ¿Por qué lo resalto acá? Bueno, estamos ahorita en una zona, San Carlos, están ante la exposición pública, ¿cierto? Levantamiento. Después del levantamiento, o en estos artículos se especifica que el levantamiento catastral es parte de la conformación del mapa catastral y después viene la exposición. Entonces, ya que estamos en una zona que muy próximo vamos a encontrar esta exposición pública que podamos asistir, nosotros como colegas y nuestros clientes poderles hacer saber, y que existe un proceso en esa exposición pública que se llama reclamos por inconformidad. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en esa exposición pública encuentro que un predio está mal conformado, tiene alguna situación especial, puedo presentar ese reclamo. ¿Y qué significa eso? Presentar un documento ante el registro inmobiliario para que el mapa sea corregido y ya cuando sea publicitado ese predio esté correcto. Entonces sí es muy importante que conozcamos esos dos procesos. Y se establece otro artículo bastante controversial en los últimos días, que es el tema de tolerancias. En el artículo, y está tal cual, tolerancias para conformación del mapa catastral. Las tolerancias que conocíamos normalmente de 0.85 y 4, en escala 1.000 y de 4,25 metros en 1.5000, las veníamos utilizando para, a la hora de presentar un documento de calificación, en el tema de traslapes, en el tema de restos, en el tema del estado parcelario. Resulta que este artículo lo que establece que esas tolerancias son para conformación del mapa catastral, no para la calificación de planos de agrimensura. Entonces, leyendo todo el documento, todo el reglamento, no hay un artículo que establezca tolerancias. ¿Qué pasa? Nos deja, por supuesto, que un vacío porque no tenemos un parámetro para poder establecer o poder decir, bueno, ¿qué tolerancia voy a utilizar? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y por eso yo al inicio les decía que hemos tratado de estudiar bastante este reglamento y poder consultar a la institución de cuál va a ser el proceder en esos casos, porque al inicio lo que nosotros consultábamos es, bueno, entonces lo que tenemos es una tolerancia cero, no va a existir una diferencia. Un poco ilógico, ¿verdad? Pero era la primera consulta que nosotros hacemos y la respuesta es que no, sí tiene que haber. Entonces ya nosotros empezamos, por supuesto que tiene que haber una tolerancia porque vamos a encontrar diferencias en el error humano, diferencias en el error del equipo, diferencias en el error de la georreferenciación, diferencias en, puedo mencionar una o dos más, ¿verdad? Entonces no puedo tener una tolerancia cero, tengo que tener una exactitud. Entonces me voy a meter un poco acá en el sentido de que cuando tengan un defecto relacionado con traslapes y diferencias con el estado parcelario, no solo traslapes, hay otras cosas más, de que podamos justificarlo no con las tolerancias. En el momento que ustedes apelen mencionando esto, se los van a rechazar, porque ya lo hemos analizado también, hemos visto muchos casos que utilizan esto y lo rechazan. ¿Por qué? Porque está normado que es para únicamente el mapa. Entonces, ¿cómo van a guiar ustedes sus apelaciones? En función de las diferencias o de las inexactitudes que nos generan las diferentes formas de trabajar. Como les decía ahorita, el equipo, el error humano, la georreferenciación. Entonces, llevemos las apelaciones en ese sentido.
Vamos al capítulo segundo, artículos de 70 a 77, levantamiento de planos de agrimensura. Aquí encontramos otros puntos importantes. El artículo 71 es la fe pública. Este artículo, y es algo, yo le digo vacilón, porque la costumbre, nosotros hemos a lo largo del tiempo entendido que tenemos fe pública en derrotero o listado de coordenadas. Ese es otro, por ahí más adelante está, pero normalmente lo que conocemos como derrotero, ahora lo que le tenemos que poner es listado de coordenadas, área y ubicación. Resulta que estudiando un poco, porque así está en la norma, estudiando un poco porque ellos vienen y nos ponen localización. Resulta que la ley 4294, que es la ley del ejercicio de la topografía y la agrimensura, y su reglamento, que es el reglamento número 12, en el artículo 11 establece que el profesional en agrimensura tiene fe pública en derrotero, área y localización, no en ubicación. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que el reglamento anterior, el que les decía, el que se derogó, el 34331, fue donde se cometió un error, fue donde se estableció derrotero, área de ubicación. Entonces, en este reglamento lo que hicieron fue corregir ese error que se cometió en ese momento. Entonces, tenemos fe pública en derrotero, área y localización. El estudio previo, anteriormente el famoso artículo 21, que siempre se ha comentado mucho, ahora es el artículo 73. Y el artículo 76, el tema de exactitudes, que este tema de exactitudes va muy ligado al tema de las tolerancias que les mencionaba. ¿Por qué? Porque aquí tenemos tal vez un parámetro que podemos utilizar como base, no como santa palabra, sino como base para poder decir ciertos errores que tenemos. Entonces, la exactitud relativa está establecida en 3 centímetros y 10 centímetros en las diferentes escalas, ¿verdad? Y la exactitud absoluta tenemos dos tipos. ¿Por qué? Porque podemos trabajar con dos tipos de georreferenciación, una con la ortofoto y otro a través de equipo GNSS. Entonces, se establecen parámetros de 20 centímetros y 1 metro y 5 centímetros y 10 metros para las diferentes escalas. Entonces, ¿por qué les decía? Porque bueno, ya tenemos un parámetro. Por ejemplo, si hablamos de la exactitud relativa, estamos hablando del error que se comete al realizar, por ejemplo, una medición. Entonces ya aquí tenemos un parámetro para poder establecer una apelación. A esto podríamos sumarle los otros errores que hablamos anteriormente. Capítulo tercero, artículos del 78 al 80, estudios técnicos. Este reglamento establece que el profesional en agrimensura es el profesional encargado de realizar los estudios técnicos. ¿Qué son esos? Las famosas, o tal vez algunos colegas que no los conozcan, son las conciliaciones. Nosotros somos los que realizamos las conciliaciones y se relaciona mucho con la subdirección registral porque los notarios van a depender de nosotros o que nosotros realicemos estos estudios técnicos. Entonces es importante que conozcamos que está normado en el capítulo tercero. Y el capítulo cuarto, del artículo 81 al 92, llegamos a la presentación y los contenidos que llevan los planos de agrimensura. Aquí es donde ya vamos a valorar ciertos cambios que se establecieron en la presentación de planos. Entonces, tenemos dos puntos importantes en el artículo 84. Establece que independientemente de la zona en donde se presenten los planos, tienen que estar debidamente georreferenciados. No solamente como veníamos trabajando que se georreferenciaban en zona catastrada, no, ahora se georreferencian en todo el país. La única excepción son los condominios verticales. Esta es una consulta que realiza mucho en el sentido de cómo lo deben de presentar al ser 2, 3, 4 pisos, 4 niveles. No, van en azimudistancia o incluso hasta en rumbos podría darse también, que así lo indica la norma. Y que se debe adjuntar un archivo en formato digital que la Dirección del Registro Inmobiliario estableció, que fue el archivo SHAPE. El artículo 86 habla de el inciso C, las localizaciones, que establece que ya no tenemos que presentar la famosa referencia esquina. Entonces, dentro de lo que señala, el párrafo era un poco grande, la justificación que se da es en el sentido de que como el plano ya está georreferenciado, no se debe indicar la referencia esquina. Dentro de las consultas, veámoslo así, la posición del registro inmobiliario es que se debe indicar entonces las coordenadas de un punto
hablemos de un PI, de un PC, de un LP, eso es lo que vamos a indicar en el plano, pero no la referencia, no el azimut ni la distancia. Y el artículo 87, un artículo que lo que menciona o la posición que ellos tienen es de que no vamos a poner el derrotero en el plano. ¿Qué significa eso? Que el plano va a ir, el espacio a la derecha en la parte superior va a ir sin el derrotero, pero más adelante se establece un transitorio que pone esto como en pausa. Entonces sí lo quiero mencionar acá, de que está en la norma, sin embargo lo tenemos que seguir poniendo, y ahorita más adelante amplío este tema. De momento lo que les digo es, el artículo establece que no se debe poner y que ellos lo van a extraer, como menciona aquí, del archivo shape. Entonces la institución tiene que tener una herramienta que permita extraer las coordenadas del archivo shape que nosotros presentemos. Okay. Aquí tenemos algunos ejemplos. Importante, tenemos que poner listado de coordenadas, no derrotero. Vean que no tenemos que poner ni CR05, que era el anterior, que CRTM05 o CR-SIRGAS, solamente listado de coordenadas. El tema de la referencia, vea que no lleva ni azimut ni distancia, solo las coordenadas por acá del PI. Y la ubicación geográfica con sus respectivas coordenadas en CR-SIRGAS, CRTM05, incluso lleva la respectiva nota, época 2014-59, sistema CR-SIRGAS, proyección CRTM05. Importante mencionar que esto no lo estoy haciendo yo, sino por eso hago aquí la aclaración, que es información tomada de la guía de calificación catastral hecha por el registro inmobiliario, que el reglamento salió en marzo y la guía salió prácticamente un mes después. Entonces es información que para preparar la charla se sacó de ahí. Okay. El artículo 87 nos habla del listado de coordenadas. Acá la imagen lo que explica es los artículos que corresponden a cada espacio, que eso no ha cambiado nada. El espacio de sellos y timbres, el espacio del derrotero, el espacio del cuerpo del plano, el espacio del cajetín. Entonces cada espacio tiene su respectivo artículo, y lo mismo en el cajetín. Por ejemplo, encontramos la firma del profesional responsable que tiene que ir firmado, las citas, el área. Un dato importante, el artículo 88 establece que el área va en decimales. Ya el criterio de redondeo se eliminó, entonces el área va en decimales. Un tip por ahí, si por A o por B el área le da redondeada, póngale en .00. Entonces si este plano dice 719.00, un tip nada más ahí. Y otros datos, situación geográfica y la información del protocolo del agrimensor, la escala y la fecha. Antes teníamos un espacio que era la del archivo, ese se eliminó también. Otro detalle importante, no vemos el norte, por ahí se eliminó también. Otro detalle importante, no hay ubicación geográfica, también se eliminó. ¿Qué sucede? Al igual que el derrotero, está en un transitorio. Entonces, si me devuelvo, por eso la puse por acá, porque se está pidiendo, igual tiene que ir, pero el reglamento establece que no debería ir. Pero más adelante, igual en el transitorio vemos ese tema. Notas técnicas, el artículo 91. Con la entrada en vigencia de este reglamento, se estableció que la época es 2014.59, veníamos trabajando en la época 2005.83, entonces tuvimos un cambio, y el cambio del sistema CR-SIRGAS y proyección CRTM05. Tenemos dos tipos de notas cuando hacemos la georreferenciación a través de puntos observados en ortofoto, datos tomados del ortofoto oficial CR-SIRGAS, época 2014, y el levantamiento con GNSS. Lo que tenemos que poner es el tipo de levantamiento y el equipo utilizado. Aquí tenemos un par de ejemplos: datos tomados del ortofoto oficial, levantamiento entry con equipo GNSS, marca X con precisión X. Ese fue el levantamiento. El equipo, ¿y cuál fue el tipo de levantamiento? Entry, RTK con base, combinado, estático, el que ustedes hayan realizado lo pueden indicar.
El tema razón de inscripción, esta famosa nota que veníamos utilizando desde hace muchos años, este fraccionamiento este plano servirá únicamente para realizar el movimiento registral. Una vez el fraccionamiento, reunión, rectificación, esa nota se eliminó. Entonces no tenemos que indicar, pero entonces me preguntan ¿cuál es la razón o dónde indico? En el cajetín. Podemos poner finca completa, podemos poner es parte de, o si es una rectificación de área lo ponemos por acá. Capítulo 5, artículos del 93 al 146, la calificación e inscripción de los planos de agrimensura. En este capítulo encontramos tres muy importantes que hemos conocido, el famoso artículo 69, que es la afectación del estado parcelario. Se mantiene el nombre, nada más que cambió el artículo 99. El artículo de visados, esto es muy importante para que lo consideren. Anteriormente era el artículo 79. Ese era el fundamento que utilizaban las municipalidades para darnos un visado. Resulta que ya no, ahora es el artículo 103. Entonces, en el momento que ustedes reciban un visado por la municipalidad y se les indique como artículo 79, inmediatamente soliciten la corrección de ese visado, o si hay un funcionario de alguna municipalidad, pues que lo sepa de una vez, porque si no es motivo de rechazo, porque la norma cambió. Entonces es importante que hagan ese cambio. Y este artículo 132 es algo que se incluyó diferente, en el sentido de que si tenemos algún documento que traslapa fincas del INDER, el IMAS o el INBU y provoca una doble titulación, necesitamos el visto bueno, o podemos inscribir ese documento con el visto bueno de alguna de estas instituciones con quien se esté dando el tema. El caso más común que he llegado a ver es el de, por ejemplo, el IMAS, en unas fincas que hay muy grandes en Punta Arenas, de hecho hay varias también del INBU, que lo que tienen son dobles titulaciones o una información posesoria que nació dentro de una titulación de ellas. Ese plano ya se va a poder inscribir, pero necesita la autorización de la institución. Y en estos artículos encontramos información referente a urbanizaciones, cementerios, condominios, ZMT, concesiones, zona fronteriza norte, zona fronteriza sur y el tema de accesos, tipos de accesos que podemos tener, calle pública, vía férrea, canales, entre otros. El capítulo 6 del artículo 147 al 150, que es la cancelación de los documentos, no tuvo mayor cambio. El capítulo 7, el artículo 151, que es la provisionalidad de los planos. Ese es importante que tengamos en cuenta que con la entrada en vigencia los planos van a tener un año, una vigencia. Cualquier tipo de plano excepto estos que vamos a ver acá. La información posesoria, usucapión y localización de derecho tiene 3 años. Las concesiones 3 años y los planos de interés del Estado no caducan. Diferente a esto, caduca el año. Entonces es importante que consideremos eso. Ahí terminamos ese título, llegamos al título 3, compuesto por 6 capítulos. De acá no voy a mencionar nada porque este título, lo que nos habla es todo del área registral, de la subdirección registral. Entonces son todos los artículos relacionados con la parte notarial, pero es importante que conozcamos que está del 157 al 246. El capítulo 1 del título 4 hablamos de las inexactitudes en la publicidad registral inmobiliaria. Aquí hablamos de todos los expedientes que se nos hablan. Entonces, capítulo 1, artículos 247 al 50 son los tipos de inexactitudes que tenemos, registral o extrarregistral. Capítulo 2, del 251 al 253 es el saneamiento que se realiza. El capítulo 3 en las medidas cautelares, los tipos de expedientes que existen. El procedimiento de la gestión administrativa, el capítulo 4. El capítulo 5 del 285 al 289, la publicidad de esta información anterior. Capítulo 6, otra parte de saneamiento. Capítulo 7 es una ley para fortalecimiento de la seguridad que el registro estableció. Y el capítulo 8, generalidades.
Esto lo paso muy rápido porque ahorita más adelante vamos a tener otra charla relacionada meramente a este tema, con el tema de expedientes de forma completa, entonces no me detengo. Aquí solo el artículo 322, que para mí sí es importante que conozcamos que nosotros como profesionales tenemos acceso al expediente administrativo. El artículo establece que el propietario, el notario y el ingeniero topógrafo, el profesional en agrimensura, así lo establece, tiene acceso al expediente administrativo. Entonces, si tenemos una finca con algún expediente, podemos hacer la respectiva consulta. Y el título quinto, tenemos el capítulo primero, que es toda la normativa supletoria y la normativa que fue derogada, el artículo 323, el capítulo segundo, que es el artículo 324, igual, disposiciones derogatorias y reformas que se hicieron, y el capítulo tercero nos establece 5 transitorios. El que más nos interesa es el transitorio 3 y 5. ¿Por qué? El 3 nos indica que con la entrada en vigencia de este reglamento, todos los planos que hayan sido inscritos antes del 24 de marzo de este año que entró en vigencia, van a tener un tiempo de 1 año, si no los van a cancelar, para que hagan el movimiento registral. O sea, si yo inscribí un plano el 23 de marzo, fue un día antes, ese plano nuestros clientes van a tener 1 año, independientemente de la razón de inscripción que tenga, para que hagan el movimiento registral. Quiere decir que el 24 de marzo del 26, todos esos planos que no han generado van a ser cancelados. Y el transitorio quinto, lo que nos habla es que el registro con respecto al listado de coordenadas y a la ubicación geográfica establece un plazo de 5 años para que los profesionales, y así lo pongo entre comillas, podrán seguir presentando estos 2 temas, ubicación y listado de coordenadas. Entonces ustedes me podrían decir, Andrés, ¿yo puedo presentar un plano sin esta información? Sí, sí lo pueden hacer, porque así está. Y aquí lo dice, podrán seguir presentándose. Lo que me da la opción es que si yo quiero lo presento. ¿Qué sucede con el listado de coordenadas? Por ejemplo, la institución no está preparada para poder recibir un documento que vaya sin el derrotero. ¿Por qué? Porque ellos tienen que tener una plataforma que permita, a la hora de recibir el shape, exportar esas coordenadas en un PDF, en un JPG, en algún tipo de, no sé, decirlo como imagen o algo que permita extraerlas. Porque si yo llego mañana a comprar un plano, me sale el plano sin derrotero y no me va a dar el archivo shape. ¿Y cómo sé yo cuáles son las coordenadas? La institución todavía no tiene eso. Entonces, por norma interna del registro, ellos establecieron que los planos actualmente sí tienen que ir con derrotero, o sea, sí tienen que ir con listado de coordenadas. Ahora, también un criterio muy personal, yo prefiero presentarlo con derrotero, con listado de coordenadas, yo prefiero hacer eso. Y repito, un criterio muy personal, cualquiera de ustedes me podrían decir, no, yo prefiero, está bien, se respeta, pero la posición de nosotros es, trate de presentarlo así por muchas cosas que hay detrás de eso, ¿verdad? Tenemos un cliente, tenemos otro profesional que necesita esa información, entonces es recomendable que lo podamos presentar. Y la ubicación geográfica, estamos en la misma situación. En resumen, fuimos un poco rápido por el tema del tiempo, pero por eso yo les decía al inicio, la intención de esto, y tal vez la idea es que después poder tenerla como en un PDF, una imagen, que podamos tener una estructura de consulta acerca de los artículos y se nos facilite un poco el poder buscar y no tener que sentarnos a leer todo el documento, que es lo recomendable, por supuesto. Como profesionales tenemos que sentarnos y leerlo, ¿verdad? Pero ¿qué es la recomendación? Que si tengo algún defecto, bueno, ya puedo saber con una estructura y sea más fácil la consulta de ese artículo. El interés es poder agilizar los tiempos. Entonces, entre más rápido podamos conocer este reglamento, que es muy amplio, algunas cosas se justificaron de una mejor forma con respecto a lo que se tenía anteriormente, que dejaba muy abierto, otras cosas por ahí quedaron abiertas, pero la idea es que podamos sentarnos, leerlo, y si no, pues tener algún tipo de consulta. Está mi información, mi correo, mi teléfono, estamos a la orden, que en cualquier momento tenga alguna duda en lo que pueda colaborarles, estamos siempre dispuestos de la mejor manera para poder atender esas consultas con respecto al reglamento. Tal vez ya nos hemos acostumbrado, como decía, ha pasado alrededor de 3 meses y ya
esa ola de cambios que normalmente nos cuesta al inicio, yo creo que ya la hemos superado, pero siempre van a quedar ahí, yo le digo así, algunas peguillas que no hemos podido sacar por estos cambios. Entonces estamos siempre a la mejor disposición. Agradecerles el tiempo, la oportunidad de poder estar por acá compartiendo con ustedes, y estamos de momento con este tema.